una lista mundial de la Organización Mundial de la Salud que ya está así circulando por las redes, por nuestras redes, en la que les doy a ustedes una cuenta de cómo van las vacunas en diferentes partes del planeta, siendo el país con mayor número de vacunas dispersadas, aplicadas pues, China. Después viene Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Emiratos, Rusia, Italia, Alemania, España, Canadá, Polonia, Francia, Argentina, México en el último lugar. Y voy y me comunica con mi querido Pedro Azara, que pues ya no sé ni qué decirte después de este desfiguro que estamos viviendo con la entrega de vacunas, con la aplicación de las mismas, con la salida de la encargada del Proyecto Nacional de Vacunación, con que si la regalamos, que si no la regalamos, que si llegaron, que si no llegaron, que si están atrasados, que si no están atrasados los laboratorios en la producción de las mismas. Esto es un verdadero relajo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Hola Pedro, buenos días al auditorio. Pues yo también ya no sé ni qué decir. La verdad es que es lamentable, todo el proceso que se está llevando a cabo de la vacunación, aunque se está haciendo un gran esfuerzo, pero pues esto lo dijimos desde el principio, es evidente que necesita una logística y una planeación sin precedentes, ¿no? Y en realidad pues tenemos un gobierno improvisado que pues desafortunadamente actúa pues a la improvisación y realmente pues este esquema de vacunación, y como lo comentábamos, es algo bien complejo. Depende mucho de la producción que nos manden, de la demanda de otros países, de la producción interna, de la logística de aplicación, de la cadena de frío, de pues esta estrategia que desde mi punto de vista pues separar a los grupos de edades, obviamente sí considerando los más vulnerables, pero te voy a dar un ejemplo. Si vas a una localidad muy alejada que está pues a 5 horas en carretera con pocas vías de comunicación, vas a ir hasta allá con toda esa logística para aplicar solo la vacuna a las personas arriba de 65 años, luego vas a tener que regresar a los 21 días o a las 3 semanas a poner la segunda dosis y luego vas a aplicar otra vez la vacuna a los de 50 para arriba. Y entonces, con este esquema de vacunación, pues tendríamos que dar pues unas 80 vueltas a todos los lugares y pueblos de todo el país, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí es una estrategia que hay que rediseñar, hay que pensar bien. Desafortunadamente, pues sí va para largo. Fíjate, si más o menos calculamos que somos 130 millones de mexicanos, más o menos, y en general pues las dosis son 2 dosis, tendríamos que aplicar para acabar en 18 meses 400,000 vacunas al día. Imagínate la cantidad de vacunas que tendríamos que estar aplicando. Entonces obviamente esto va a ser un proceso largo, es un proceso complejo, pero considero que como lo decía Julio Frenk, nosotros pusimos y tenemos la tendencia y las normas de los mejores esquemas de vacunación del planeta. ¿Por qué no lo estamos haciendo ahorita? ¿Por qué no aplicamos estas ya experiencias vividas en esta vacuna que nos urge tanto a todos, ¿no? Fíjate que sí, hay algunas cosas que no entiendo. Por ejemplo, me están diciendo que se está haciendo un estudio para evaluar que en lugar de que se te inyecte la segunda dosis a las 3 semanas, se haga a los 45 días. Y yo veo, o sea, Pedro, tú das una receta y dices, quiero que te apliques este antibiótico cada 8 horas. Y entonces el paciente te puede decir, oye, ¿y no puede ser cada 12? No, espérame, es cada 8, viejo. O sea, es cada 8 porque así es como está estudiado, ese es el protocolo, así es. Entonces ahora resulta que hay la flexibilidad y una vacuna que se tendría que inyectar a las
3 semanas, ahora se va a hacer a las 5. Yo no sé en qué consiste esto, pero se me hace totalmente fuera de lugar desde mi punto de vista. No, los estudios de investigación justamente para eso se hacen, y pues más con las vacunas de COVID que fueron con esta cantidad de personas inmensas, y los protocolos pues son bien establecidos, ¿no? Los protocolos son muy cuadrados, no se deben de salir, a qué dosis se aplica, en cuánto tiempo de diferencia, y eso pues te da un resultado de efectividad. Si tú empiezas a mover estas variables, pues tendríamos que hacer otro estudio para ver si realmente la efectividad de las vacunas pues es la misma, si la aplicamos a los 45 días o a los 3 meses. Entonces, los estudios y las empresas farmacéuticas pues por eso tienen sus indicaciones y su posología, su manera de aplicar los medicamentos en una manera pues que se hizo así el estudio, y pues así se tiene que hacer, no hay que romper con esas variables, porque recordemos que también somos parte de la investigación del mundo, ¿no? La vacunación todavía se está estudiando, todas estas personas que se están vacunando se analizan, entonces seguimos en un estudio de investigación, pero ya masivo. En realidad, pues no hay que moverle a las variables que nos dicta la empresa farmacéutica que hizo la vacuna, ¿no? Fíjate, y aquí sí estamos hablando de una variable muy importante. Yo estaba diciendo 5, no, pues son 7, ¿no? Son un poquito menos de 7 semanas las que supuestamente se utilizaría como patrón de comportamiento para la aplicación de la segunda. Ahora, el argumento es para mí todavía más ilógico. Dicen, hay que extender el periodo de vacunación entre la primera y la segunda vacuna para poder aplicarle más vacunas en primera dosis a más personas, que se me hace un acto hasta de, caray, una indolencia. Yo no puedo entender cómo una cosa así se esté planteando desde la ONU, no me da la idea, y como ya estamos tan acostumbrados que las autoridades mexicanas pues nos manipulen la información, siento que esto no puede ser serio, ¿no? Sí, en realidad no tiene que ser así, y pues habrá desde el principio, cuando las empresas farmacéuticas pusieron a disposición de los gobiernos las vacunas, pues firmaron contratos de pues compliance y de adecuado manejo de la vacunación, tanto de la cadena de frío como aplicación, y pues bueno, eso lo tendrán que cumplir, y si no, pues se van a ver afectados económicamente pues de una manera muy seria. Yo creo que la vacunación le tenemos que echar ganas a la logística, sí se puede. Tenemos que echar manos de todos, de la iniciativa pública, de la iniciativa privada, de los voluntarios, de todo mundo, porque es algo muy complejo. Quédense con este número. Para acabar en 18 meses tenemos que vacunar a 400,000 personas al día. Eso es algo que humanamente nunca se ha hecho, y pues tenemos que ayudar todos, y el gobierno tendrá que pues utilizar recursos de todos lados para pues lograr en el menor tiempo posible esta vacunación, que desde mi punto de vista yo sí la veo para muy largo. Se han dado algunos casos en Noruega, que estaba yo informando un poco antes en el programa, en el que está tratándose de encontrar una relación entre vacunados de más de 75 años y les ha sobrevenido en algunos casos la muerte. No hay todavía una idea que pudiera correlacionar un efecto secundario así, pero se está haciendo estudio en Noruega. En principio, ¿sería tan fatal? Digamos, ¿has visto alguna casuística que nos pudiera llevar a que como efecto, digamos, secundario, pudiera derivar a que una persona acabara muerta? Más si hablamos de adultos mayores. Pues sí he leído esas noticias. En realidad, reportes científicos establecidos aún no salen. Sí se está investigando esta posibilidad, aunque yo la veo muy remota. Hay una... en los estudios de investigación es bien difícil quitar factores que te pueden hacer ruido,
por ejemplo, personas de mayores de 75 años, pues que tienen ya comorbilidades o enfermedades, pues ya en un estado grave, que le aplicas la vacuna y en realidad pues ya tenía una enfermedad de base que estaba ya complicada. Entonces tratar de identificar pues qué fue primero, el huevo o la gallina, si realmente la vacuna fue lo que causó ese efecto o la enfermedad propia, pues se necesita un estudio estadístico formal y muchas variables de control, que es justamente pues lo que hacen los estudios de investigación. Yo dudo que tengan estos efectos las vacunas tan drásticos, aunque pues si se hace o se reportan algunas asociaciones, pues sí hay que plantear un proyecto de investigación para corroborarlo, pero estoy seguro que no son pues parte de la vacunación, más bien de las enfermedades subyacentes que tenían, pero bueno, se necesitan datos duros y estadísticos para poder decir sí o no. Fíjate que sí, porque este tipo de informaciones que tengo que dar porque se están generando y pues tengo que narrarlas, no abonan en el camino a la confianza por vacunarse. Ahora, yo siempre he escuchado de ti que me has dicho, en otro tipo de vacunas, por ejemplo, en la de la influenza o otras, hay gente que dice, no, mejor no me vacuno porque entonces voy a sentir los efectos de la influenza, y tú lo que me dices es, pero hubieran sido mucho mayores en esa persona que recibe algún tipo de efecto por una vacuna como por ejemplo la influenza, si no se hubieran vacunado que vacunados. En el caso del COVID me imagino que será lo mismo. Habrá gente que a lo mejor después de vacunarse se sentirá cansada, tendrá sueño, se sentirá con dolores, lo que tú quieras decir. Es que tengo efectos, pues sí, pero esto querría decir que ese cuerpo, esa persona, si, en caso de no haberse vacunado, pues entonces a lo mejor el desenlace hasta hubiera sido fatal. Sí, no, ahorita la vacunación del coronavirus es hasta ahorita la única solución que tenemos en lo que sale algún fármaco que nos ayude, y pues en realidad sí hay que vacunarse. O sea, hay estudios, en la historia de la humanidad no ha habido estudios tan grandes con tantas personas en una fase pues de investigación que conglomeren tantas personas en estudio serio. Entonces yo creo que es una realidad que la vacuna está así, es una realidad que tiene ventaja, pues nada más hay que aplicarla como se debe, ¿no? Como dice ahí en el manual, y no echarle ahí a la creatividad, porque justamente es una variable más que le metemos a esta investigación, pues que ya se hizo la investigación, pero aún seguimos aprendiendo de la vacuna, ¿no? Pues sí, pero mientras tanto llevamos 9,000 vacunas aplicadas con todo y los colados. Sí, no. O sea, este número para acabar en 18 meses, aplicar 400,000 vacunas al día. O sea, al día es un número, pues, que si haces matemáticas, pues sí impresiona, ¿no? Y ahí te das cuenta de la cantidad de infraestructura que se necesita para lograr eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que reaccionen, que pidan ayuda. Hay muchas empresas en la industria privada que tienen la infraestructura para la cadena de frío, que se dedican sí a alimentos, pero que podrían ayudar a hacer toda esta logística, porque son empresas que se dedican a cadena de frío y logística, y yo creo que esa es la solución, buscar empresas tanto públicas como privadas que tengan ya experiencia en logística, en cadena de frío, y esto pues únicamente regionalizarlo y convertirlo a la aplicación de la vacuna, ¿no? Claro, y además pues echar mano del sector privado, que siguen con esta idea de vender la vacuna como si fuera un boleto político, ¿no? Para que votes por un partido específico. Gracias como siempre, mi querido Pedro. Muchas gracias, Pedro. Saludos a la auditoría y a cuidarse mucho. A cuidarse muchísimo. La situación hoy no es nada fácil, ¿eh? Nada, está complicado el tema.